Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos del 38 al 44. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos del 38 al 44. Amén. Y lleva como título Milagros en beneficio de los profetas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si están confirmando, vamos a empezar a darle lectura. Amén. Amén. En el nombre bendito del Señor Jesucristo. Gloria a Dios, amén. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él. Por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabaza silvestre y volvió. Y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla. Y no lo pudieron comer. Amén. Él entonces dijo: traed harina. Y la esparció en la olla y dijo: dad de comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla. Gloria a Dios, amén. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicia, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo: da a la gente para que coma. Amén. Y respondió su sirviente: ¿cómo podré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Gloria a Dios. Entonces lo puso delante de ellos y comieron, y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Glorifiquemos a nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Pueden tomar asiento. Amén. Una palabra hermosa. Agradecida siempre a nuestro Padre Celestial por permitirme trabajar para Él. Amén. Sé que solo no lo he hecho porque ha estado su presencia todo el tiempo, hermano. Gloria a Dios, amén. Y tomaba este pasaje. Primeramente, como siempre, tenemos que pedir esa sabiduría a Dios y ese entendimiento. Así es, amén. Y entendiendo lo que la palabra nos está diciendo, no estamos tan alejados de lo que está pasando. Así es, amén. Amén. Así que Dios pueda ayudarme para poder llevarlo como sea su voluntad. Así es. Como sea su voluntad. Amén. Y voy a tomar lo que traía mi hermana, la palabra de meditación, que es deleítese, hermano. Deleítese en la palabra que hoy Dios va a traer. Sí, amén. Y sé que nos estamos deleitando desde el momento que ingresamos a este lugar. Amén. Gloria a Dios. Cuando leía este capítulo recordaba lo que el Espíritu Santo había hablado al pueblo, hermano. Así es. Cuando nos decía que van a venir tiempos peligrosos. Que estamos cerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. No lo dudamos, hermano. No lo dudamos. Pero también nos dice que no temamos, que no nos atribulemos. Así es. Y hoy lo que decía el siervo cuando se le dio la oportunidad Amén. es no olvidarnos, hermanos, no olvidarnos que Él prometió, nuestro Señor Jesucristo, que iba a estar al lado nuestro, que nos iba a guardar por misericordia y por su amor. Así es. Y solamente pido obediencia de nuestra parte. Gloria a Dios. Amén. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios, amén. Y hablar del profeta Eliseo es tan grandioso, hermano. Amén. Un hijo de Dios, pero sobre todo obediente. Obediente con todo lo que hizo y con todo lo que recibió de nuestro Señor Así es. Jesucristo. Gloria a Dios. Sabemos muchas veces que las situaciones de hoy no son las más fáciles. Y muchas veces, hermano, muchas veces escuchamos, nos pasa algo y sobre lo que nos está pasando viene algo más.
Y a veces no tenemos que preguntar el por qué. No tenemos que preguntar ya el por qué. Este pueblo ya no lo tiene que preguntar. Porque sabemos que tendremos que examinarnos cómo estamos ante la presencia de Dios. Amén. Cómo es nuestra condición Amén. delante de Él. Amén. Gloria a Dios. Sabemos que cuando pasamos estas pruebas difíciles, casi siempre, hermano, podemos decir, ¿por qué aún no se han cumplido las promesas? ¿Por qué Dios aún no ha escuchado mi oración? Y hoy se hablaba, hermano, del murmullo. Amén. Y se hablaba del decaimiento, se hablaba de lo que ayer la palabra estuvo hablando, del desánimo. Y muchas veces cuando pasamos por pruebas y aún no las terminamos de pasar el proceso, viene otra prueba más. ¿Y saben qué, hermanos? Es ahí que Dios nos entra a probar. ¿Por qué? Porque está probando nuevamente nuestra fe, está probando nuevamente nuestra confianza. Sabemos que aquí en el pasaje que leía mi persona, estaba pasando el pueblo y dice, grande hambre en la tierra. Y cuando leía esto y estamos a la espera de nuestro Señor Jesucristo, podía entender a los hijos de los profetas cómo esperaban a Eliseo. Porque estudiando un poco, digamos, quiénes eran los hijos de los profetas. Y los hijos de los profetas, hermanos, dice que eran estudiantes de los profetas, que eran instruidos por profetas mayores. Gloria a Dios. Este pueblo está siendo instruido por profetas mayores, pero sobre todo por el mayor profeta. Gloria a Dios. Y había una estrecha relación con quién, con el profeta Eliseo. Maestro, decía. Una estrecha relación. Y estos hijos de profeta vivían una situación en la cual se oponían a la adoración de Baal, a la idolatría, a esas imágenes, y promovían la obediencia y la fidelidad a Dios. ¿Y qué es lo que tenía Eliseo? Era obediente, era fiel, era un maestro como lo es nuestro Padre Celestial. Conocían ellos de profetizar, pero ¿con qué? Con el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y estaban tanto y tan al lado de este maestro, de Eliseo, como lo estamos nosotros, hermanos. Como lo estamos nosotros con nuestro Padre Celestial, con nuestro Señor Jesucristo. Y uno, digamos, entendiendo esto, lo que el Espíritu Santo nos ha estado diciendo, ¿cuánto tiene que ver la palabra de hoy, hermano? Y es confirmación. Esto es confirmación de lo que el Espíritu Santo ha estado diciendo a este pueblo. Amén. Lo que el Espíritu Santo ha estado diciendo a cada uno de nosotros, hermano. Gloria a Dios, amén. Porque es felicidad. Si es corrección, es felicidad. Porque en algo Él nos quiere hacer cambiar. Así es, amén. La prédica anterior decía, la palabra de Dios es nuestro espejo. Cuando lo abrimos, hermano, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué tenemos que cambiar? ¿Qué está viendo en nosotros? ¿Cómo no vamos a glorificar a nuestro Padre? ¿Cómo no va a glorificar? No vamos a glorificar a nuestro Padre que todos los días nos está enseñando algo. Así es. Ayer se hablaba de desánimo, se hablaba de murmullo, de lo que pasa dentro de las iglesias, hermano. Se hablaba de lo que hay en nuestros pensamientos cuando hay desánimo. Así es. ¿Qué pasa en nuestro pensamiento cuando hay murmullo? Y más cuando el murmullo es en contra de Dios, hermano. Así es, amén. Gloria a Dios, alabado sea tu nombre, mi Cristo. Y hablaba de estos profetas, hijos de profetas, que se encontraban al lado de Eliseo, estaban y veían todo, hermano. Amén. Y vamos a estar, para que vayan anotando, mi persona va a ir dando lectura por ahí, y por ahí puedo llegar a pedirles. Pero ahí nomás en Segunda de Reyes,
capítulo 2, dice el versículo 3, hablando de los hijos de profeta. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callá. ¿Qué dice en el versículo 5? Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él respondió: sí, ya lo sé, callá. Y en el versículo 7 dice: y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. ¿Quién eran esos dos, hermanos? Gloria a Dios. ¿Quiénes eran? Gloria a Dios. Elías y Eliseo. Cuando uno pone cómo estaban estos hijos de profetas, ellos vieron y veían en Eliseo todo lo que él había hecho. Sanaciones, milagros. Y ellos fueron aprendiendo así. Como estamos aprendiendo este pueblo, hermano. Como estamos aprendiendo este pueblo. No estamos tomando cualquier libro. Estamos tomando la verdad. ¿Cómo podemos dudar de la sanación? ¿Cómo podemos dudar de que va a haber milagros en este lugar? Y tomaba y me llenaba de gozo cuando mi hermana Lorena decía: ya no hay enfermedad en mis ojos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Le podía decir a mi hija Lorena: estoy feliz, hija. No hay signos, fue su palabra. No hay signos de la enfermedad. ¿Cuánto tiene que ver, decía hoy el siervo, nuestro sistema inmunológico, hermano? Tiene que haber tanto en nuestro organismo que ya, por ejemplo, el desánimo ya afecta. Ya afecta. Y el desánimo, como decíamos ayer, es amplio, hermano, porque es un estudio para hablar de esto. Ayer, tanto mis hermanas como mi persona, es como que dimos una introducción. Y sabe que antes de ir a la radio dijimos: tuvimos que comprimir, decíamos, tuvimos que achicar, pero solo Dios sabe por qué tuvimos que empezar con ese tema, hermano. Porque sabemos que el desánimo tiene consecuencias. Y más cuando se le agrega el desánimo, el murmuro. Y más cuando se murmura en contra de Dios. Ya, ni hablar de que se claudicó la fe. Ya ni hablar de la confianza en está. Ya no estamos apartaditos, estamos apartados. Apartados, hermanos. Y Dios nos habla para que sigamos construyendo nuestra vida espiritual. Para que sigamos edificándonos sobre la roca. Gloria a Dios. Y siguiendo con lo que ese vínculo entre Eliseo y los profetas, en el capítulo 4, y agregamos aquí lo que hoy trae la palabra. Gloria a Dios. Y dice que Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él. Por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Los hijos de los profetas, hermano, no es que vivían en riqueza, como todos los profetas. Eran personas que andaban mucho. No mandó a pedir Eliseo: prepárele milanesas con papa frita. Había hambre, dice, hermano. Había, y lo dice así, grande hambre había en la tierra. Se estaban pasando necesidades. Se estaba pasando una necesidad aquí que había que satisfacerla. Había que satisfacerla. Y seguimos haciendo la lectura. Y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabaza silvestre, y volvió y las cortó en la olla de potaje, pues no sabía lo que era. No sabía lo que era, pero por ahí uno lo tomaba
desde el lado de que había salido sin que lo mandaran, Amén. que había tomado una responsabilidad. Ayuda. ¿Cuántas veces, hermano, nosotros tomamos esa responsabilidad y cuántas veces hacemos sin conocer Amén. las cosas? Amén. Y más cuando somos hijos de Dios. Amén. Más cuando pretendemos hacer algo que creemos que está bien Amén. y desconocemos a veces, hermano. Amén. Desconocemos. Y si tuviéramos que llevarlo a lo que vemos cuando vamos por ahí, cuando estuvimos nosotros con mi familia, ahí en Cenillosa, había algo que decíamos, ¿es cosa mosqueta o qué es? No sabíamos qué era, pero sabíamos que era un fruto. No lo probamos, pero muchas veces la fruta silvestre tiene características cuando uno las consume de ser agrias o de ser ácidas, porque no sabemos en qué tiempo está la fruta también. Pero hay algo acá tan hermoso y maravilloso, que es que había una necesidad que había que satisfacer Alabado. en las personas que ahí estaban, Amén. que eran 100 dice más adelante otro versículo, y había hambre. Había hambre. Eliseo que dijo, vamos a preparar algo. Pon la olla para preparar potaje. Y uno salió a buscar. Gloria a Dios. Dios. Y dice, después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo, varón de Dios, hay muerte en esa olla. Y no lo pudieron comer. Hermano, ¿qué pasa cuando uno, y lo voy a decir cuando mi persona trabajaba, cuando mi persona trabajaba, llegaba a casa y lo único que quería era comer. Me ponía a pensar en estos profetas, en Eliseo y quienes más estaban, que había hambre en ese lugar. Amén. Estaba pasando una situación social, podemos decirlo, una situación política como se está viviendo ahora, hermano. Como se está viviendo ahora. Había apostasía, Dios. había persecución, Amén. y lo estaban viviendo. Lo estaba viviendo Eliseo, lo estaban viviendo sus profetas. Gloria a Dios. Y se preparó ese alimento, y cuando lo fueron a probar se dieron cuenta, por el sabor, que no era Amén. algo apetecible para ellos. Pero ¿qué hizo Eliseo, hermano? ¿Qué hizo Eliseo, ese profeta de Dios? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, él dijo, traed harina, y lo esparció en la olla, y dijo, dad de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Gloria a Dios. Gloria a Dios, el milagro de Eliseo, los milagros que hizo Eliseo. Amén. Pero también está la confianza del lado de los profetas. La confianza del lado nuestro, hermano. La confianza de que el milagro va a estar. Gloria a Dios. La confianza es que Él nos dijo, los voy a acompañar, no los voy a dejar. Amén. Es más peligroso lo que se viene. Amén. Gloria a Dios. Él hizo promesa. Así es. ¿Vamos a pasar situaciones? Sí, las vamos a pasar. ¿Vamos a ser perseguidos? Seguramente. Porque estamos siguiendo a un Dios bueno. Gloria a Dios. Porque estamos siguiendo al Padre Celestial, hermano. Amén. Porque sabemos que así como decía hoy el siervo y mi hermano Mateo, Amén. hay lobos también, hermano. Así es. Y nos están viendo. Depende de nosotros, nos dan la autoridad. Gloria a Dios. Estar firme, perseverar, Gloria a Dios. aún en las peores pruebas. Amén. Porque estamos en prueba y se nos vienen más pruebas. Amén. Fuimos avisados, fuimos avisados. Amén. 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 Entonces hoy, ¿Dios qué está diciendo? Como estos profetas con Eliseo, estén firmes, estén unidos, estén en integridad. Gloria a Dios. Por eso, hermano, cuando hay un murmullo dentro de la iglesia, no nos edifica. Amén. Si hay algo que siente o como decía mi hermano en la oración, pedir perdón, Así es. quitar esa vergüenza, quitémonos de eso, hermano. Y si le tengo que pedir perdón, perdón.
que Dios está formando nuestros caracteres. Amén. Gloria a Dios. Y sabemos que muchas veces, quizás, como decía, y lo decía ayer en la palabra, Amén. muchas veces lo decía mi hermana hoy, muchas veces bendecimos, pero en nuestro corazón Así es. estamos maldiciendo. Ayúdanos. Y eso es murmullo, hermano. Ayúdanos. Eso es murmullo, hermano. Estando en la situación que estaba, que era una situación desesperante, hermano. Uno hoy lo puede ver lo que es el hambre a nivel mundial, Así es. puede ver, digamos, lo que está pasando. Hoy decía el siervo, las cosas están aumentando. Nosotros vamos hoy a comprar y ya en 2 días, hermano, y puede ser un día o quizá horas. Sí. Le pasó a mi persona en horas, que fue a comprar un aceite para el auto y voy a la tarde a comprar y me dice, no, me dice, me dijiste que estaba esto. Sí, señora, pero fue después del mediodía. Hermano, todo esto está pasando. Amén. Todo esto está pasando. Entonces, cuando veía la palabra, digamos, que hoy Dios nos ha entregado, con esta necesidad que había en el pueblo, con esta necesidad que era el hambre, que era poder satisfacer una necesidad que es necesaria, hermano, porque si no nos alimentamos, ¿cómo vamos a estar? Y buscaron la comunión los hermanos con el profeta Eliseo. Seguro que tenían buenas intenciones, eran colaboradores. Y hablo de la persona que salió a buscar la sierva. Sentía la responsabilidad y tenía compasión por quién, por sus hermanos. Por sus hermanos que habían llegado y por sus hermanos que estaban reunidos. Y muchas veces nos ponemos a pensar que tenemos conocimiento de todo, hermano. Pero ¿sabe quién nos da el conocimiento? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sabemos que hay cosas afuera que se están moviendo. Sabemos que hay cosas muchas veces que creemos que es bueno para nosotros y no lo es. Y muchas veces está relacionado a los alimentos y todo lo que trae el alimento. Por eso Dios también nos ha enseñado a cómo debemos alimentarnos y de qué debemos alimentarnos. Y por qué es importante la actividad física. ¿Por qué? Todo, Él todo nos ha enseñado, hermano. Todo. A muchos nos cuesta todavía quizás una de las cosas. Pero sé también que cuando uno ha transgredido la dieta es comer lo que no debo, las consecuencias. Y decía Levítico, será inmundo hasta la noche. Y sabe que, hermano, hoy se hablaba, digamos, de lo que no se debe consumir. Y traía, digamos, a todo lo que hoy la palabra está hablando. Muchas veces dice lo que se toma de las plantas silvestres no son tan ricas, pero había hambre y alguien que tomó esa responsabilidad salió a buscar y se hizo la comida. ¿Cómo estaba? Pero hay un Dios que todo lo puede. Amén. Gloria a Dios. Y estaba el milagro ahí, el milagro de Eliseo. Hermosas las palabras, hermano, pero también me traía a la palabra de el milagro con la sal. Y le vamos a estar dando lectura, estamos ahí en el capítulo 2, y le damos la lectura en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Capítulo 2, versículos 19 al 22. Y los hombres en la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi Señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo: traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ella muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme la palabra que habló Eliseo. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Porque en esta ocasión él pidió harina. La harina es el acompañamiento a Dios. Y con
el milagro que él hizo, pudieron saciar esa Gloria a necesidad. Dios. ¿Qué era el hambre? Amén. ¿Qué era el hambre, hermano? Gloria a Cuando Dios. uno podía entender, podía agradecer a Dios porque Dios nos ha dado esta sabiduría. Dios ya nos dijo, no son ovejas viejas. Y si nos cuesta, vayamos de vuelta, hermano. Amén. Vayamos de vuelta a hacer lectura. Tomemos lo que Dios hoy nos quiere hablar. Amén. También, y vamos a ir al, ¿qué nos dice el Salmo 33? Versículo 18 y 19. Salmo 33, versículo 18 y 19. Y dice así en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Amén. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, Amén. sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Gloria a Dios. Esperar en su misericordia. Así es. Amén. Tenemos un Padre de amor y misericordia, hermano. Amén. Entonces, no podemos dudar de lo que Él nos ha hablado. Amén. Amén. Y estamos hablando de todo lo que viene, hermano. Porque hoy ya lo estamos viendo. Así es. Ya lo estamos viendo. Dios nuestro Señor Jesucristo dice que el remanente que permanece fiel a la palabra de Dios está bajo el cuidado de Él. Gloria a Dios. Amén. Está bajo el cuidado de Él. Dice, está bajo el cuidado especial. No cualquiera nos está cuidando. Nos está cuidando nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a seguir con los versículos. Es hermosa esta palabra, hermano. Es hermosa esta palabra. Dice el versículo 42. Volvemos a Segunda de Reyes, capítulo 4. Amén. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicia, Amén. 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo, da a la gente para que coma. ¿De dónde vino también la bendición, hermano? Así ¿De dónde vino la bendición? Cuando hace referencia de dónde viene, hace referencia a que ahí había altares, Amén. que había idolatría Amén. y que la gente, para no servirle a esa idolatría, se iban de ese lugar, sufriendo porque dejaban sus posesiones, dejaban sus cosas y no querían ofrendar a las imágenes. es. Por eso, cuando uno podía entender esto, ¿por dónde más había llegado esa bendición? Gloria a Dios. Y vino otra vez de este hombre de donde venía, de Baal Salisa. Y traía 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Amén. Trigo nuevo, semilla, hermano. Así es. Semilla, gloria a Dios. Porque ya no estaba esa tierra estéril. Amén. Porque Eliseo había hecho la obra, hermano, a través de nuestro Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y dice el versículo 43, respondió su sirviente, ¿cómo podré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, Gloria a Dios. comerá y sobrará. Gloria a Dios. Amén. Y dice en el versículo 44, entonces lo puso delante de ellos y comieron, y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Gloria a Dios. Confiar y obedecer, hermano, Amén. porque Dios va a hacer la obra. Amén. Esperar en Él. Gloria a Dios. Su misericordia es grande, dice la palabra. Gloria a Dios. Amén. Por eso tomaba lo que decía la palabra hoy de meditación. Gloria a Dios. Deleítese en el Señor Jesucristo Amén. y desee degustar su presencia, Gloria a Dios. la verdad y la justicia de su palabra. Ayuda, Señor Jesucristo. Ayuda. Como decía, este hombre que venía y entregó los panes era un remanente piadoso que deseaban permanecer fieles a Dios Gloria a Dios. y a su ley.
Sufrían mucho cuando tenían que dejar sus posesiones, se trasladaban a otros reinos, en este caso al reino del sur, a fin de adorar al Señor nuestro Dios, conforme a su revelación original y, como decían hoy, a sus mandamientos. A sus mandamientos. ¿Cómo estamos hoy, hermanos, en este mundo? Cuando nos quieren imponer leyes, decretos y todo lo que conlleva todas estas cosas. Y lo pueden decir mis hermanos que trabajan en instituciones. Cuando se quiere, por decir, dar importancia a las leyes que son creadas por el hombre, hermano. Así es. Y estamos en tiempo de apostasía, y estamos en este tiempo en el cual vamos a recibir todo eso, hermano. Por eso se habla de persecución. Porque si no estamos de acuerdo a lo que nos están imponiendo, va a pasar eso. Pero debemos confiar en nuestro Padre Celestial. Sé que los jefes de familia lo viven mucho más. Lo hablaba mi siervo con los que habían llegado a imponer la ley. Lo dice y lo puedo entender en mi hermano Mateo porque trabajé en la institución, hermano. Cuando se imponen, cuando ya quieren dirigir nuestras vidas de una manera diferente. Y grave aún cuando lo hacen ley. Más grave aún cuando lo hacen ley. Porque al no respetarla, nos ponen como subordinados. Pero ¿sabe qué? Preferimos ser eso. Y no atarnos a una ley que no es de Dios, hermano. Que no es de Dios. Por eso no nos olvidemos lo que el Espíritu Santo estaba hablando en nuestras vidas. Sabemos que en esta situación que había y que estaba pasando el profeta Eliseo y los hijos de profeta, había apostasía, había carencia, como está ahora, hermano. Había persecución. No llegaba por ahí la solución. Quizás no llega la solución, pero ¿sabe qué? La solución está arriba. La solución es nuestro Señor Jesucristo. Sabemos también que los profetas, los hijos de profetas que estaban preparados, que ellos también llevaban palabra, que ellos hacían sentirse en la palabra que el Espíritu Santo estaba en cada uno de ellos. Hoy también la palabra nos está diciendo que no quitemos eso, hermano. Que si tomemos la autoridad, decía hoy el siervo, tomemos autoridad que está escrita en su palabra de Dios para poder hablar a los demás también, hermano. Porque sabemos que nuestro entorno y nuestro contorno está contaminado, hermano. Está contaminado. Y si sabemos de la palabra de Dios, llevemos palabra de Dios. No agreguemos ni saquemos lo que Dios nos quiere decir y lo que tenemos que decir. Gloria a Dios. Amén. Sabemos que había hambre y se satisfació esa hambre. ¿Por qué? Porque pudieron comer alimentos. Pero cuando hablamos de ese hambre espiritual, hermano, cuando hablamos del hambre espiritual, ¿sabe qué? El alimento que ingrese por boca no va a saciar nuestra hambre espiritual. Ni eso que estamos comiendo y que comemos todo el día no va a saciar nuestra hambre espiritual. Alabado sea tu nombre, mi Cristo. Sabemos que ayer hablábamos de lo que era el desánimo, de lo que era la murmuración. Y decíamos, muchas veces estamos falta de ánimo, falta de fuerzas, por hacer algo o por resolverlo, hermano. Hay decaimiento, desaliento, y todo eso lleva a la depresión. A la depresión. ¿Sabe qué, hermano? Los hospitales están llenos de personas sacando un turno para ser atendidos por personas que creen, hermano, que los van a salvar, que los van a sanar. ¿Y sabe qué? Hay hambre ahí, hermano. Hay hambre espiritual, hay hambre de palabra. Hay hambre que necesita solamente Dios sanar. Gloria a Dios.
Sabemos también que cuando se hablaba de murmuración, hermano, allá en la palabra también decía que este desánimo, y lo dice, grandes profetas tuvieron su desánimo también. Y ayer se hablaba que muchas veces dentro del desánimo está el querer perder la vida, hermano. Ese espíritu de suicidio. Entonces cuando se habla de desánimo, es amplio, hermano, es amplio. Pero no dejemos de ver cuando una persona, porque van a llegar almas a este lugar, cuando una persona viene ya con su semblante cambiado, puede venir muy angustiado, como puede venir muy alterado. Como puede venir muy alterado. Y ¿sabe qué? Lo vemos en el mundo, hermano. Lo vemos en el mundo y nos damos cuenta cuando una persona está pasando por un periodo de angustia, cuando está pasando por un periodo de tristeza, cuando todo eso la llevó a la depresión. Pero ¿sabe qué? Los vemos como si anduvieran caminando, mirando sin ver, hermano. ¿Por qué? Porque ¿saben por qué? Porque cuando se va a los médicos para poder dar tranquilidad, para que no piensen, para que no piensen que hay una salida, la medicación hace estas cosas. La medicación hace estas cosas. ¿Y sabe qué? Cuando se va a los hospitales, estas medicaciones, lo digo por conocimiento, principalmente afectan al sistema nervioso central. ¿Y sabe lo que tenemos ahí? Ahí está el área del lenguaje, ahí está el área del sentimiento, ahí está el área del habla, hermano. Y todo eso afecta principalmente al sistema nervioso. Entonces, ¿cómo vemos a una persona que fue afectada por ese tratamiento? Cuando caminan sin ver, cuando están callados, cuando uno les habla, hablan y responden confusas, porque duermen bajo medicamentos y se despiertan bajo medicamentos también. Entonces, cuando hablamos del hambre espiritual, el hambre espiritual, hermano, es poder llenar nuestro corazón de la palabra de Dios. Que quede escrita en nuestra mente. Que nuestro corazón rebose de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Entonces, cuando tomaba esta palabra y decía el hambre espiritual, es prepararnos por todo, hermano. Porque así como hemos pedido que lleguen almas a este lugar, van a llegar porque Dios ha tomado nuestra oración. Pero también nos dice cómo estamos nosotros. En la oración del servicio anterior, nos poníamos a pensar y decía quien trajo la oración, ¿cómo estamos nosotros? ¿Por qué no llegan las almas? ¿Por qué no están llegando las almas? Examinémonos, hermanos, cómo estén. Porque si queremos dar alimento a esa hambre espiritual que hay, tengamos buen alimento. Y el alimento es la verdad. Y sobre todo el alimento es el testimonio de cada uno de nosotros. Porque sabemos de dónde nos sacó nuestro Señor Jesucristo. Para poder tener empatía al que viene angustiado. Para tener empatía con quien viene triste. Para tener empatía con quien ha perdido familiares. Porque la pandemia hizo esto, hermano. La pandemia hizo perder familiares, jefes de familias, hijos, madres. ¿Y qué ha quedado esa familia? ¿Cómo ha quedado esa familia? ¿Y sabe qué? Cuando no se conoce al Dios verdadero, muchas veces se lo culpa. Muchas veces se lo culpa, hermano. Mi persona siempre se pone a pensarlo, medita y ora. Y uno siente el Espíritu Santo, hermano. Y hemos visto mucho que han llegado almas. Y a veces uno se pone a pensar por qué se van. A veces uno quiere salir corriendo y decir, quédate y sentir el Espíritu Santo. Pero si no abrieron su corazón, apenas abrieron esa puerta, hermano. ¿Qué más podemos hacer? Orar como lo hacemos por nuestra familia, hermano. Que ya ha sido entregada
Padre Celestial, no te olvides, Cristo. Amén. No te olvides, porque los tiempos acortan más. Así es. Amén. Por eso, tengamos alimentos verdaderos, hermano. ¿Para qué? Para esa hambre espiritual, hermano. Muchas veces se habla de la desnutrición, hermano. Pero también puedo decir que hay desnutrición espiritual. Cuando uno no se ha alimentado, y esto es independiente como es nuestro estado físico, esto es independiente, hermano. Cuando uno dice desnutrición, digamos, espiritual, es porque el alimento que estamos recibiendo todos los días no es de Dios. Entonces, ¿cómo podemos edificar? ¿Cómo podemos hablar de los milagros, de la sanación, de las bendiciones, hermano? ¿Cómo podemos hacerlo? Alabado sea tu nombre, de Cristo. Decía que muchas veces el Hijo de Dios se desanima porque hay pruebas y sobre ese proceso de prueba vienen más pruebas y ya, digamos, pensamos que Dios no nos va a dar respuesta. Y muchas veces, hermano, nos olvidamos que los tiempos son de Dios. Los tiempos son de Dios. Y puedo dar testimonio de eso. Puedo dar testimonio, hermano. A los tiempos de Dios, siempre y cuando permita a mi persona también. Permita, porque hoy estamos hablando no solamente al pueblo, estamos hablando a una audiencia que escucha también. A una audiencia que si es la primera vez, puede estar tomando esto. Puede estar tomando la palabra de Dios. Porque así como dice grandes hambres en la tierra, hoy se está viviendo, y mucho peor esta situación, hermanos. Pero hay uno que todo lo puede. Hay uno que promete y cumple. No es un político, es nuestro Señor Jesucristo. Y hoy nos está diciendo una vez más que nos quedemos tranquilos. Que vamos a pasar situaciones, sí, las vamos a pasar. Las vamos a pasar. Pero Él no nos va a olvidar, hermano. Él va a estar al lado nuestro. Sabemos que hay milagros, sí. Sabemos que hay sanación, sí. Gloria a Dios. ¿Cómo podemos dudar entonces? Muchas veces no se espera en Dios. Y si nuestro corazón no ha sido cambiado o convertido, hermano, ¿cómo podemos hacer la voluntad de Dios? Entonces nuestro corazón debe estar convertido. Si aún todavía cargamos y de nuestra boca sale lo que hay en el corazón. Hermano, ayer se hablaba de la murmuración. Y lo tomamos como parte del pueblo, porque el Espíritu Santo nos había hablado, hermano. ¿Sabe qué? Hoy decía el pastor y hablaba de la ofrenda y cómo debemos llegar. Pero si tenemos que pedir perdón, si Dios quiere una iglesia unida, si Dios quiere una iglesia íntegra, y me pasa algo, quizás con mis hermanos, con mis siervos, con mis hijos, debo también hablar, pedir perdón, pero ore, hermano, ore, porque muchas veces cuando uno tiene ese desánimo, carga otras actitudes, puede ser de enojo, y muchas veces el pensamiento ya es pensamiento negativo. Es como si, ¿para qué? Voy a hablar así. Hermano, todo eso a veces está instalado en el Hijo de Dios. ¿Y sabe qué? Venimos, nos queremos llenar de la presencia del Espíritu Santo y nos vamos vacíos. Porque durante todo el servicio quizás ese pensamiento estuvo. ¿Cómo podemos obrar entonces, hermanos? Hoy esta palabra, ha sido agregada todo lo que ayer se estuvo hablando. Pero sobre todo tomo la palabra de meditación en deleitarse en la palabra de Dios. Sabemos también que Dios, así como sacó al pueblo de Israel de Egipto, es el mismo Dios, hermano. Es el mismo Dios, y lo dice Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no ha cambiado, hermano. Si Él no ha cambiado, Él quiere un pueblo sin mancha y sin arruga. Es lo que va a venir a buscar. Y sabemos que con Él nosotros sí tenemos que hacer el cambio. Y vuelvo a tomar esto de que la palabra es nuestro espejo.
el versículo para ver qué es lo que tengo que cambiar. Mi persona muchas veces se examina, hermano, y sé que hay un montón de cosas que por misericordia de Dios uno lo ha podido cambiar. Pero hay otras cosas que cuestan un poco. Pero por lo menos en ese sentido, Dios ya nos está diciendo qué área debo cambiar. Porque me quiero ir con Él. Porque quiero estar con Él. Porque quiero que si me borra del libro de la vida me vuelva a inscribir. Y pido perdón por mis pecados. Pero primeramente le agradezco. Le agradezco por tenerme en su camino. Gloria a Dios. Aunque las cosas no nos salgan muchas veces bien, debemos entender que Él sigue teniendo el poder para sanar, para proveer, para restaurar, para cambiarnos, para transformarnos, para restaurar nuestras vidas. Él no nos va a dejar, hermano. Él no nos va a dejar. Somos vasija en sus manos. Somos vasija en sus manos. Gloria a Dios. Podría entender todo lo que Dios ha estado diciendo, hermano, en nuestras vidas. Todo lo que Dios ha estado diciendo en nuestras vidas. Jesús prometió estar con nosotros. Cuando Eliseo llegó a Gilgal, pudo ver la necesidad. Pudo ver la necesidad. Hoy Dios está viendo su necesidad también, hermano. ¿Cómo ha llegado a este lugar? ¿Qué alimento necesita? Porque también ve cuál es el hambre espiritual que tiene cada uno de mis hermanos. ¿Qué necesidad tiene de satisfacer la hermana Graciela? Para que Él provea. Para que Él provea, hermano. Sabemos también que, hablando del hambre espiritual, ¿a quién buscamos muchas veces? ¿A quiénes buscan el mundo para obtener ese alimento, hermano? Y hoy hablamos de las personas que están pasando situaciones y se van a los hospitales a buscar. Y estamos hablando de hambre espiritual. Y muchas veces, para satisfacer esa necesidad, buscan otras cosas, hermano. Y cuando buscan otras cosas estamos hablando de droga. ¿Por qué? Porque tiene una necesidad en la cual no la reconoce. ¿Qué es una necesidad espiritual? Quizás porque no conocen a nuestro Padre. Por eso hay que orar por ellos. Porque hoy lo que el mundo carga es eso, hermano. No solamente droga, sino todo lo que también sale de eso. Porque es lo que está pasando. Por eso hay que orar por los jóvenes, hermano. Porque son los jóvenes los más afectados de esta situación. Y más si son jóvenes, que muchas veces cuesta creer esto. Muchas veces son jóvenes de padres que han estado en el camino de Dios. Y que se han vuelto. O siguen estando. Por eso, hermano, hay que estar orando por los jóvenes. Se busca cómo satisfacer esa necesidad. ¿Cómo buscan hoy las almas para saciar esa necesidad? Esa angustia, ese decaimiento, esa frustración. Quizás esa soledad porque fueron dejados. Quizás pasaron situaciones que hoy están cargados en el mundo. Porque fueron perseguidos, porque fueron abusados, porque fueron violados. Y creen que no hay esperanza. Y buscan mal. El alimento, ese alimento espiritual. Muchas veces esa frustración, hermano, todo lo que les está pasando, ponen en el pensamiento todo lo que tiene que ver con suicidios, todo lo que tiene que ver con que no doy más, con que para qué la vida. Por eso, hermano, sabemos que vamos a recibir almas. Y esto también tiene que ayudar a cómo vamos a recibir esas almas. Sabemos que hay un canal en el cual se escuchan las prédicas. Gloria a Dios. Poder decir que el testimonio nuestro ha sido también fuerte, hermano. Pero que hay un Dios que todo lo puede,
que hay un camino verdadero de salvación. Aleluya. Gloria a Dios. Sí. ¿Qué puede ofrecer el mundo? ¿Qué ofrece el mundo, hermano? Sabemos lo que ofrece el mundo. Así es. El mundo ofrece sufrimiento. Amén. El mundo ofrece muerte, confusión. Entonces, si hoy, digamos, estamos diciendo esto, digamos, hablamos de ese hambre que hay en la tierra, pero lo llevamos a esa hambre espiritual que hay, de poder decir a esas almas que hay un Dios que todo lo puede, Amén. e invitarlos Gloria a Dios. a probar este alimento. El alimento que es la palabra de Dios, hermano. La palabra de Dios. Y decirles que si hay fe y que si hay confianza, lo demás lo hace todo Dios. Todo Dios. Hasta aquí va a ser la palabra de predicación, hermano. Que puedan recibirla, que puedan seguir escudriñando la palabra muy linda, muy linda. Mi persona Amén. la llevó durante el día hoy y tratando, digamos, de entender también por qué hoy Dios nos está hablando de esta necesidad que hay en el mundo. Y lo pude comprender, hermano. Gloria a Dios. Hasta aquí va a ser la palabra de predicación.